Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a todos. Empezamos una lectura general y colectiva. Vamos a ver esa persona, esa persona que tanto te mintió, que tanto te engañó, que tanto te hizo daño. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué ha pasado con esa persona? ¿Qué ha sido de esa persona? Porque muchos de vosotros muchas veces decís, bueno, ¿y esa persona qué? La vida no le ha dado lo que se merece, no ha tenido un karma. ¿Qué ha pasado con esa persona? Céntrate en la persona que sabes, de la que te estoy hablando, alguien en tu vida que dice, en muchos casos esa persona se rió de ti. En otros casos esa persona te trató muy mal. En otros casos esa persona te prometió una vida que luego no fue. Te prometió planes de futuro que se quedaron absolutamente en nada. Cuando tú te diste cuenta ya fue tarde. Bueno, de entrada ya te digo que esa persona, la energía que tiene es muy, muy negativa. También te digo que esa persona arrastra un karma, mucho karma arrastra a esa persona. No sé por qué me señalan la letra T. No sé si es tu nombre, que va dirigido a muchos de vosotros, o es la inicial de la letra de esa persona. También me aparece la letra O. Letra S. Letra A. Letra J. Puede ser incluso que, a muchos de vosotros puede ser que os hayáis centrado en una persona que haya tenido que ver con vosotros en cuestión sentimental, pero en otros casos no quiero que os vayáis por ahí, porque a mí me están señalando una persona que a ti te hizo daño de otra forma. Una persona que a ti puede ser incluso que te hubiera hecho magia negra, una persona que te hizo daño de ese tipo, de esa forma, una persona que intentó mucho machacarte, que cortó tus caminos, que te hizo daño energéticamente hablando. Te aseguro que esa persona sí está recibiendo un karma. Creo que te he dicho la letra A. Si no es así, te la digo ahora porque me la están señalando ahora mismo de nuevo. Letra A, para esto último que he dicho de esa persona. Vamos a ver qué más. La carta de la fuerza. Signo de Leo. Con la carta de la fuerza lo que veo que tú has tenido un cambio a raíz de esa persona salir de tu vida. Con la carta de la fuerza lo que veo es tu coraje para salir adelante. A pesar de que esa persona te hiciera mucho daño, a pesar de que esa persona te dañara de cualquier forma, mintiéndote, riéndose de ti, atacándote de la forma que sea.
Mira, y además yo siento que en muchos casos esa persona lo ha visto. O sea, esa persona sabe que tú has salido para adelante. Pero te digo que esa persona ha ido para atrás. La carta del 3 de bastos. Mira, esa persona puede ser que en muchos casos intentara volver. Tal vez no lo hiciera, pero yo te digo que esa persona en muchos casos quiso como regresar a tu vida. Quiso como saber de ti. La carta del 4 de espadas. Muchos estáis, la mayoría de vosotros, siento que estáis completamente sin contacto alguno con esa persona, contacto cero total. La carta del 3 de espadas. Esta es la energía de esta persona. Los que haya sido relación sentimental, esa persona ahora mismo está sola, completamente sola. Es más, puede ser que tenga o haya tenido recientemente alguna relación, pero esa relación no le ha ido bien para nada. Incluso ha salido dañada de esa relación esta persona. Se ve como una especie de separación con esa persona. Vamos a ver qué más. Me señalan las piernas de esa persona. Algo le pasa en las piernas, en los huesos, los huesos, pero la parte de las piernas. Siento algo de salud en esa persona, en esa parte del cuerpo que te estoy diciendo. ¿Vale? Tened en cuenta que los mensajes que entran de la bola son salteados, ¿vale? Esta lectura es para muchísimas personas a la vez, entonces entrarán mensajes alternos, algunos te resonarán y otros no. En otros casos me muestran lo que es la espalda de esa persona, tiene algún problema de salud, puede ser en la espalda. La carta del diablo está en la energía de esta persona, es una energía oscura ya de por sí. La carta del diablo muestra todo lo negativo. Puede hablar de esa magia negra que te he dicho que en algunos casos esa persona os hizo, ¿vale? En otros casos es una energía como de engaño ya de por sí, o sea, es una persona mentirosa. Aquí siento y estoy sintiendo, al ver la carta, la miro y parece como si estuviera sintiendo una persona que se quiere a sí misma solamente. Es como una energía de una persona muy, muy narcisista. Tienes la carta del 4 de bastos, el 9 de copas, vale, para muchos de vosotros esa persona, wow, aquí hay una información importante, ¿eh? Mira, para muchos de vosotros esa persona puede ser familia. Yo os digo que unos a lo mejor os habéis centrado en alguien que estuvo en vuestra vida en el amor y otros de otra forma. Familia o familia indirecta, ¿vale? Puede ser que sí haya sido amor para ti, pero tengas hijos con esa persona y tal vez por eso sea familia, ¿bien? Porque hay un lazo familiar. Vale, esa persona a día de hoy, tal vez no, pero ha estado muchísimo tiempo pendiente de ti. Ha estado vigilándote. ¿Por qué? Porque quería saber de ti, quería saber de tu vida. Sobre todo en los casos de que sea una persona que os ha atacado, ¿vale? A día de hoy puede ser incluso que sí, siga vigilándote, porque la carta está como en el presente actual, ¿vale? Pero esa persona no va a conseguir dañarte, esa persona no va a conseguir hacerte nada.
sí lo llegó a hacer en un pasado, ¿vale? Eso sí lo canalizo. Esa persona sí llegó a dañarte, pero ahora ya no. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no se le permite. Así de sencillo. Su karma no se lo permite. También te diría que tú tienes una protección especial, tú lo sabes. Y esa protección especial que tú tienes no permite que esa persona te dañe más. Vamos a ver qué más. Tienes la carta del 4 de oro. Si esa persona te mintió, ¿vale? Posiblemente hay algo que tú todavía no sepas de esa persona. Tenemos aquí la carta de la justicia, representa el signo de Libra. El sumo sacerdote, signo de Tauro. El 3 de bastos. Siento que algo te vas a enterar próximamente. Y la carta del colgado, signo de Piscis. Vale, sigue apareciendo que esa persona quiso saber de ti. Puede ser que te llamara, te contactara en algún momento. Incluso lo que haya sido relación sentimental, puede ser que esa persona tal vez os estuvo dañando, pero os estuvo intentando regresar a cada momento. O sea, por ejemplo, siento una persona que en muchos casos se iba, no sabíais nada de esa persona, pero luego al tiempo aparecía. Después se volvía a marchar, pero al tiempo volvía. ¿Vale? Hasta que ya la relación la cortasteis por completo, porque os disteis cuenta que con esa persona no ibais a ningún sitio. Y realmente, menos mal que la cortasteis, porque os digo que sí, con esa persona no hubierais llegado a nada, absolutamente. ¿Bien? Vale. Mira una cosa, hay una cosa curiosa. Esa persona a día de hoy puede ser que haya intentado saber de ti de nuevo. Saber de ti para saber cómo tú estás, cómo está tu vida, pero no ha podido. No ha podido. Puede ser porque la tengáis bloqueada, puede ser porque ya no tenga contacto contigo, puede ser por muchos motivos, pero siento que no ha podido. ¿Bien? Vale. Vamos a hacer una cosita, vamos a separar lo que sea tema sentimental de lo que sea otro tema. ¿Bien? Como dije, segundo. Vamos a empezar por lo que sea tema sentimental y luego vamos al resto. Bien, vamos a ver qué pasa con esa persona. Te vuelven a señalar las piernas, ¿eh? Hay algo, la parte de las piernas es importante en esa persona. A ver, mira, en sí lo que te están diciendo es que esa persona ha tenido muchas adicciones. Da igual de lo que sea, puede ser incluso de comida, da igual. Una persona que no se ha cuidado, tal vez para nada, en la salud. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Porque se ha resentido. Tiene algún problema de salud esa persona ahora mismo, ¿eh? Ha tenido relaciones sentimentales, pero en concreto, sobre todo, una de ellas parece como que ha dado con la horma de su zapato. O sea, hay una persona que le ha hecho daño igual que a ti te lo hizo. Ha vivido en sus propias carnes lo mismo que a ti te hizo. La carta de la torre, todo se le ha venido abajo. Todo. Todo es todo. Vale, voy a sacar las cartas. ¡Wow! Sí, esa persona tiene algún problema de salud, ¿eh? Vale, en muchos casos la persona está lejos, está fuera, en otra ciudad, en otro país. El ciclo contigo ha terminado completamente, ¿vale?
tienes la carta de la muerte. Esa carta puede hablar tanto de una transmutación, pero yo siento ahora mismo que está hablando de la salud de esa persona. No te digo que se vaya a morir, ni mucho menos, ¿eh? Ni eso lo vamos a mirar. Te digo que esa persona tiene algún problema de salud, eso sí. ¿Te acuerdas que te dije que sentía algo en las piernas, en otros casos en la espalda? Siento algún problema de salud que tiene mucho que ver con los músculos. En otros casos es tema de huesos. Sí, eso es un problema de salud, ¿eh? La carta de la luna, 7 de bastos. Esa persona, 13 oros, le han dado de lado, completamente. Mira, el karma de esa persona, aparte de que me aparece claramente que es la salud, ¿vale? En muchos casos. En otros casos, dicen, le han dado de lado muchas personas. Es lo mismo que esa persona estaba haciendo contigo y con otras personas, ¿eh? Porque lo he hecho con varias personas. Parece como que ahora está viviendo eso, pero con muchas personas. Puede ser que le hayan dado de lado relaciones sentimentales, pero también familiares y amistades. ¿Ve? Vamos a ver en los casos que es una persona que os ha atacado, espiritualmente hablando, ¿no? Energéticamente hablando. Vamos a ver. Puede ser que para muchos sea la misma persona, ¿eh? Alguien sentimental y a la misma vez alguien que os hizo algo, que os atacó. ¿Qué ha pasado con esa persona? Vale, se ha caído una carta aquí. Y se ha quedado boca abajo, ¿vale? Sigue bastos. Esa carta, el derecho, habla de metas conseguidas, habla de éxito. Así es todo lo contrario, es falta de éxito, falta de metas, metas que ha perdido, éxito que se le ha ido. ¿Y sabes lo que siento? Siento ahora mismo que lo que esa persona intentó contigo es que tú no tuvieras éxito en algo y su karma lo que le ha hecho ha sido justamente lo mismo a esa persona. 10 de espadas. Mira cómo está esa persona, acabada completamente. Completamente. Mira cómo está esa persona. Aquí siento de nuevo un problema también en la espalda, ¿eh? Esa persona ha intentado sacar algún proyecto adelante, algo laboral, puede ser, que no lo ha conseguido porque la carta está invertida, ¿vale? Y está tremendamente mal. Tienes la carta anciana de espadas, la torre, todo, absolutamente todo se le ha venido abajo. La carta de la torre ha salido también en la anterior lectura, ¿vale? La carta del 10 de espadas es similar, refleja un final, refleja cuando la persona ya no puede seguir adelante. La carta del mundo, 12 bastos, anciana de oros, anciana de bastos, el paje de oros y el juicio. Bueno, esa persona también puede ser que hubiera regresado a tu vida después, ¿vale? Mira, esa persona tenía cierto interés en ti. Puede ser que esa persona en muchos casos estuviera a tu lado porque le interesabas en algo. Siento que esa persona quería como aprender algo de ti en muchos casos. Algo que esa persona no sabía hacer.
¿vale? En otros casos es familia, eso está claro. El 10 de oros habla de temas familiares, familia, pero cuidado porque es una carta de oros. Puede ser familia por interés también. Vale, vamos a ver si hay alguna otra información más. Da igual para quien sea, tema sentimental o tema energético, da igual. Tiene un severo karma esta persona, ¿eh? Siento además que la vida le ha dado un palo tremendo, ha tenido una pérdida muy grande esa persona, pero no te hablo de una pérdida ya laboral, sino es que siento una pérdida personal. Puede ser una pérdida familiar. No te hablo de que haya fallecido nadie de su familia, no, no, no. Te hablo de una pérdida familiar de otro tipo. Tiene muchísimo karma esta persona, ¿eh? Te dije antes, te vas a enterar de algo pronto. Ten en cuenta que muchos de vosotros pensáis que no podéis enteraros porque no tenéis contacto ninguno ni con esa persona ni con nadie que la conozca. No te preocupes que si el universo quiere que tú te enteres de algo, lo va a hacer. Y muchas veces lo hace de forma mágica. Te vas a enterar de algo que le ha pasado a esa persona. Y lo que siento es que hay algo que le pasa o le va a pasar a esa persona que tú te vas a enterar y es como que la propia vida le va a frenar. ¿Vale? Y eso puede ser un problema gordo que tenga esa persona, ¿eh? A mí me dicen este mensaje nada más, la propia vida le va a frenar a esa persona. Es su karma. Es su karma. Bien, aquí digamos que lo que a cada persona le pasa, en este caso esta persona, es porque de alguna forma se lo ha buscado. Bien, ten en cuenta que esa persona siento que ha jugado con varias personas, no solo contigo, eso te lo dije. También ha hecho daño a otras personas, no solo a ti. Y llega un momento que la vida le da la vuelta a todo. Así que aquí os dejo con la lectura. Voy a sacaros un mensajito último, bien, de este oráculo. Quiero sacaros un mensajito final. Si necesitáis escuchar algún mensaje, pedidlo. Y ya terminamos. Alinear tu vida. Hay algo que ha dejado de estar en sintonía con quien verdaderamente eres. Bueno, ese mensaje también siento que para esa persona está completamente desequilibrada, ¿vale? Pero a ti, digamos, te desalineó bastante también, ¿vale? Responde a la llamada, ¿qué te pide tu alma que hagas? Esto siento que es un mensaje para ti. Hay algo, un paso que tú quieres dar, ¿vale? Que quizá no te hayas atrevido o quizá esta persona te lo detuvo. Puede ser, ¿vale? Hazlo. Digamos como que el universo está de tu parte para que tú hagas ese propósito. Siento que es un propósito
que muchos tenéis. Chicos, aquí os dejo con la lectura, espero que os sirva de mucha ayuda, que os haya gustado, dejadme el like si es así. Nos vemos muy prontito. ¡Chao!